Esta es la lápida de la sepultura del obispo Teodomiro que apareció hace unos años en unas excavaciones dentro de la catedral. Informado del hallazgo, el rey asturiano Alfonso II ordenó levantar sobre la tumba una pequeña iglesia y pronto se inició el culto jacobeo. En torno a la iglesia fue naciendo una ciudad que con el tiempo recibiría el nombre de Santiago de Compostela. Enseguida el templo se quedó pequeño y tuvo que ser derribado para construir otro más acorde con la importancia que iba adquiriendo lugar. Esta maqueta que se exhibe en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago es una copia fidedigna de lo que pudo ser la gran basílica construida por Alfonso III. En el año 899. Es una basílica prerrománica muy parecida a las de arte asturiano que todos conocen. Fue destruida exactamente un siglo más tarde por Almanzor, pero de no haberla destruido Almanzor, dado el éxito enorme que tuvo el culto a Santiago y la afluencia de peregrinos de toda Europa, habrían sido el obispo y los fieles de Santiago los que tenían que haberla echado abajo para construir la gran basílica que todos conocemos, la gran iglesia románica famosa en el mundo entero. La construcción de la actual catedral se inició en el último tercio del siglo XI, en el año 1075, y fue la primera que comenzó a levantarse en nuestro país al estilo románico. Las obras duraron poco más de un siglo. El rey Alfonso IX presidió en 1211 la solemne consagración de la catedral. En esta recreación virtual puede verse cómo debía ser recién terminada. A través de los peregrinos se fue extendiendo por toda Europa la fama de la grandiosidad de la catedral. En los primeros tramos de la nave mayor de la catedral estaba el coro, desde donde los 72 canónigos catedralicios seguían los oficios religiosos. Estaba totalmente construido en piedra de granito y es obra también del taller del maestro Mateo. El coro pétreo fue desmontado en el siglo XVII. Parte de sus piezas fueron distribuidas por la catedral y otras fueron utilizadas como mampostería. Hace unos años, y también con el impulso de la Fundación Barrié de la Maza, se ha reconstruido una parte del coro tal y como debió de ser y que hoy se muestra en el Museo de la Catedral. Así como el exterior de la catedral ha sufrido grandes transformaciones a lo largo del tiempo, su interior es muy parecido al que pudieron ver extasiados los asistentes a su consagración. Es de planta de cruz latina de 3 naves. Rodeando la nave central y el crucero se levanta una tribuna muy amplia que servía para acoger a los peregrinos que allí descansaban. Como otras grandes catedrales de peregrinación, cuenta con una girola alrededor del altar mayor para permitir el paso continuo de peregrinos sin interrumpir el culto. En los años de jubileo, los peregrinos acceden al interior del templo por la Puerta Santa, que construida en el siglo XVII está decorada con esculturas que pertenecieron al coro del maestro Mateo. En el interior, la Puerta Santa da la girola y también está decorada con otras 2 figuras, esta vez policromadas, del desaparecido coro pétreo. En el centro de la girola
está la Capilla del Salvador, que fue por donde se comenzó a construir la catedral. En uno de sus capiteles quedó escrito: reinando el príncipe Alfonso VI, se construyó esta obra. En esta capilla recibían los peregrinos la Compostela, el documento que certificaba su peregrinación. Dentro de la catedral, como si fuera una capilla más, está la que fue la iglesia monástica de Santa María de la Corticel. Es románica, de comienzos del siglo XIII. Cuando fue construida, estaba separada de la catedral. La catedral cuenta además con una cripta que fue concebida por el maestro Mateo para salvar el desnivel del terreno y poder construir encima el pórtico de la Gloria. La fachada de platerías es la única románica que queda en la catedral. Está formada por una doble puerta, flanqueada por sendas ventanas. Su decoración sobrecargada de figuras, colocadas en muchos casos anárquicamente, parece un catálogo de temas escultóricos del románico. El primer arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, después de una revuelta popular en la que los santiagueses quemaron su palacio episcopal, se hizo construir otro al lado de la catedral. El nuevo palacio comenzó a levantarse en el primer tercio del siglo XII y es uno de los mejores ejemplares del románico civil en España. Este es el salón de ceremonias del Palacio Episcopal del Arzobispo Gelmírez, en Santiago de Compostela. Aquí había magnas celebraciones, aparte del refectorio y de la comida diaria. Forma parte de un conjunto de arquitectura civil anexa a la catedral, construido con la intención, efectivamente, de vivir en él, pero sobre todo ante la sociedad, de dar una muestra arquitectónica del poder recientemente conquistado por esta archidiócesis. Tras cumplir con el santo, los peregrinos visitaban la ciudad y compraban, como ahora, recuerdos de su paso por Santiago. Los más solicitados eran las conchas de vieiras y las figuras de azabache. Eran tantos los artesanos que trabajaban el azabache que dieron origen a un barrio de Santiago llamado la Azabachería. La figa, un amuleto contra el mal de ojo, era una de las figuras preferidas por los peregrinos.